Hola amigos, bienvenidos a otro programa con la presencia de Nicole Rodríguez, que a partir de la próxima semana, salvo que hayan situaciones imprevistas y negativas, va a estar con nosotros 2 veces a la semana. Y esperamos que así sea. Y bien, pues, bienvenida una vez más, Nicole. ¿Qué es lo que tienes ahí en tu lista de lavandería noticiosa? Muchas gracias. Me imagino que ya los computadores funcionan. Ha sido el tema de ese es el tema de la semana, no la política. Bueno, pero se ha escuchado bien el programa, lo he estado escuchando. ¿Qué te parece que comencemos con lo que va a ser el eje que va a marcar a partir del viernes 11 de marzo, que es el cambio de mando, el cambio de la banda presidencial y poner quizás un poco en contexto de qué manera está asumiendo Boric y quizás tirar algunas líneas de lo que se Bueno, puede venir? adelante. Bueno, casi todos concuerdan en que a partir del viernes 11, con el cambio de presidente, es un cambio de ciclo político. No estamos ante estos cambios que tuvimos durante la era de la concertación o durante la era de Chile Vamos o la oposición, donde se cambiaba la banda entre líderes de sus propias coaliciones. Prácticamente todo el mundo habla de este nuevo ciclo, y este nuevo ciclo que no solamente implica un cambio generacional, que eso es como bastante evidente, sino que también es un ciclo, un cambio de ciclo de estilo, es un cambio de ciclo en el contexto en el cual está asumiendo, ya lo vamos a hablar. Por lo tanto, es un cambio bastante más profundo que solamente decir que asume un nuevo presidente. ¿Viste una banda que estuvieron mostrando hoy día a través de los medios? Sí, bueno, también uno podría decir que en relación a la ceremonia que pretenden tener o que tienen diseñada con las invitaciones que extendió el presidente, él tiene 26 invitaciones personales, uno podría decir que va a tratar de imprimir su sello. Todos los presidentes lo intentan, pero acá para él y su gobierno me parece que es más importante su sello único, debido a que se supone que vienen a transformarlo todo, a cambiarlo todo, que vienen también a sacar estos vicios que ellos tantos criticaron. Ellos se alzaron criticando prácticamente a lo que fue la concertación, aunque después haya cambiado el mensaje en el segundo tiempo, para la segunda vuelta, ellos se posicionaron desde esa manera. Por lo tanto, el sello que él le imprime a este nuevo ciclo y a su gobierno, en el caso de Boric, para él es tremendamente importante. Sello ciudadano, feminista. Poca gente entiende cuando habla Boric de que esto va a ser un gobierno feminista en serio. Uno puede entender las cuotas, no sé si lo comparto, pero bueno, puedo entender las cuotas, pero ¿qué significa que todo va a tener un sello feminista? Es un poco como tratar de entender lo que imprimen las comisiones en la convención, cuando habla de feminismo, y tiene todas estas frases que al final se tornaron un poco más bien ideológicas, ¿no? Te dejo esa parte de la ceremonia, y también un poco mirar, y es lo que les propongo a nuestros auditores, las bilaterales que vaya a tener Boric, porque hay una serie de invitados internacionales y las bilaterales son importantes desde el punto de vista que van marcando las prioridades que Gabriel Boric va a tener en su gobierno con sus relaciones internacionales. Invitó a dos, fue como la noticia, a mí me parece que es más bien anecdótica, invitó a dos escritores que son opositores a Ortega en Nicaragua, que más bien me parece que tiene que ver un poco con la afinidad de él. Y lo más importante que me parece que hay que poder proyectar de las bilaterales que tenga el viernes y de lo que vaya llamando es en posición de la izquierda latinoamericana Boric se quiere instalar, porque ahí está el punto. Quiere instalarse al lado de los dictadores, de estos que ya no sé si ni siquiera si son de izquierda, sino más bien son personas totalitarias que a través de las urnas han llegado al poder y después han concentrado el poder total, o más bien se quiere instalar del lado de esta línea, de esta corriente, de esta dinámica de izquierda latinoamericana, más bien progresista, o para algunos incluso populista, como fue un Lula, o en su minuto también lo que fueron algunos líderes bolivianos y peruanos que también están invitados. Entonces me parece que por ahí también va la mirada y la importancia de las reuniones que vaya teniendo. Ujú. Bueno, eh, yo no sé si
el sello, esto de instaurar un sello o darle un perfil a un gobierno, yo no sé si va a ser capaz de eso, dado que este país está, como todos los demás, en medio de acontecimientos mundiales de gran calibre que están descuajeringando todos los conceptos, todos los parámetros, todos los órdenes mundiales, todos los escenarios donde se mueven o se movían los presidentes, no solo los presidentes de las grandes potencias, sino que de pequeños países como el nuestro. Cuando me refiero a un escenario mundial que puede dificultar poner un sello, me refiero a, por ejemplo, situaciones económicas casi incontrolables derivadas de la guerra en Europa, que eso está creciendo, dicho sea de paso. Y lo de la pandemia ya empieza a convertirse en una noticia del pasado, pero vienen nuevas situaciones. No sabemos qué va a pasar en la relación entre China y Taiwán. En cualquier momento los chinos creen que llegó también el momento. Y los cambios incluso que se han producido dentro del país, los cambios generacionales y culturales, la dificultad de encontrar realmente un mínimo común denominador dentro de la alianza de la coalición gobiernista, que solo tenían un factor común que los unía, que era echar abajo el gobierno de Piñera e instaurar algo distinto, pero hay bastantes diferencias entre los distintos grupos y personalidades que se mueven ahí y que se mueven además en escenarios partidistas completamente distintos a los del pasado. Ya no hay esas unidades o esas disciplinas de otrora. Entonces, en medio de ese revoltijo general, Nicole, me pregunto si va a poder establecer un cierto rumbo o va a ser como una embarcación en medio de una tormenta espantosa y lo único que le queda al capitán no es tomar tal o cual rumbo, sino que es tratar de mantener a flote las naves, tratar de que no se hunda. Yo me imagino que por ahí va la cosa, ¿no? No veo que vaya a haber un escenario tranquilo, una mar pacífica dentro de la cual, o sobre la cual tú puedas decir, voy a ir a este puerto, voy a ir a este otro, voy a darle un sello revolucionario, voy a darle un sello feminista, no sé lo que sería un sello feminista, entre paréntesis, salvo meter más mujeres, eso no sé si es feminismo o simplemente meter más mujeres en puestos públicos. Entonces tengo mis dudas de cuál va a ser el destino de este gobierno, considerando que no está funcionando solo, sino en medio de un panorama internacional planetario muy complicado y que nos va a afectar, nos está afectando a todos. Económicamente, por ejemplo, vamos a ver, sí que nos estamos viendo ya con el precio de las bencinas, el efecto de esta situación y lo que venga después, sea lo que sea. Claro, mira, comparto esa pregunta respondiéndotela de la siguiente manera. Con respecto a lo que se puede proyectar en el primer tiempo quizás de este gobierno. Asume con una alta aprobación, ¿eh? Hay mucha expectativa de lo que puede hacer, hay mucha esperanza, esas son las palabras que saqué de la encuesta. Se produce algo curioso, fíjate. Muchas personas en las encuestas, hoy día escuchaba encuestas de radio, hablan de que que le creen a Boric, o que le tienen fe a Boric, o que le creen sus buenas intenciones, pero no tienen tanta fe en el gobierno, tampoco tienen tanta fe en el país. Entonces, se produce esa disociación entre creerle a Boric, y me imagino que con ese capital también ganó la presidencial. Le creen. Ahora, una cosa es creerle a una persona y otra cosa es compartir que las ideas que está proponiendo son buenas ideas y son las adecuadas para el futuro o un mejor futuro de este país. Pero bueno, entonces, esa alta aprobación también ya lo hemos visto con el segundo gobierno de Bachelet y el segundo de Sebastián Piñera. Esa alta aprobación cae rápidamente, así es el electorado hoy en día. Por lo tanto, la famosa luna de miel que se llama, tienden a ser muchísimo más cortas. Eso por un lado. Pero mira lo que se viene. Además de las prioridades que ya te voy a decir que él planteó, ya hay convocatorias para marcha el día viernes. Y esta es la gran amenaza que tiene Boric cuando tiene un grupo de movimientos sociales y grupos de personas que lo van a presionar por distintos lados. Por ejemplo, las marchas que están programadas o que están convocando para el día viernes lo tildan de amarillo, lo tildan de burgués. Hay algunos panfletos tirados en Coquimbo, Valparaíso, Concepción, Antofagasta, que dicen sale un asesino, hablando de Piñera. Yo no sé por qué Piñera sería un asesino, y entra un traidor. Entonces ahí ya ven, y esto viene a desmitificar
una frase que uno siempre escucha de cierto electorado que no es muy politizado, que dice, ¿saben qué? Es mejor que esté alguien de izquierda porque controla las calles. Nadie controla las calles, ni Boric, ni las fuerzas de izquierda, e incluso a veces gente que siempre proyecta que es el Partido Comunista el que controla las calles. Él tiene una parte de las calles, pero no lo controlan. Por lo tanto, ya va a partir el día viernes con estas llamadas manifestaciones. Tú tienes que los días viernes, el viernes pasado se intensificaron las protestas en Plaza Italia. Ahí ya tienes también otro grupo importante de los días viernes para presionarlo. ¿De qué están protestando ahora? Bueno, principalmente una de las principales demandas es la famosa liberación de los presos de la revuelta, de los presos del estallido, donde le piden una solución ahora y que no se... Y que él lo había prometido en campaña, por lo demás. Esa es una de las principales reivindicaciones o una de las principales demandas. Y tienes el lado del sur, en la Araucanía, Fernando, donde lo que uno puede proyectar es que los grupos terroristas van a aumentar esta semana o estos días que vienen algún grado de violencia para poder marcar el territorio. Eso siempre lo hacen ante una nueva autoridad y es lo que han estado haciendo estas últimas semanas. Pero tú tienes el otro lado. Ese 60% de personas en la Araucanía que votó por Kast y que lo van a presionar para que no saque el estado de excepción o para que proponga nuevas medidas de seguridad porque no se puede trabajar ni vivir tranquilo. Los camioneros, por ejemplo, yo me metí a unos foros, estaban preparando también ciertas demandas Boric para que se cuadrara con el estado de excepción, que es lo único que tienen al alcance de la mano para poder estar tranquilo. No sé si me querías comentar algo de eso para seguir un poquito en el contexto en el cual asume. Tú estás agregando detalles acerca del este revoltijo, ¿no? Estás agregando los elementos internos. Así que, claro, como he dicho aquí no sé cuántas veces, la principal oposición de Boric no va a ser la derecha, que es una cantidad, un cero a la izquierda en este momento, sino que viene de sus propios sectores. Boric fue como el aprendiz de brujo. Él desató fuerzas, él y otros en la izquierda en general, todos estos años, han desatado fuerzas que todos estos grupos termocefálicos que nunca están contentos con nada, que siempre están protestando por algo, los presos de la revuelta. ¿Cuál es preso de la revuelta? Presos delincuentes durante la revuelta sería la expresión correcta. Esos grupos no van a cesar y al mismo tiempo Boric no va a poder hacer nada al respecto porque se supone que un hombre de izquierda no reprime las manifestaciones democráticas, etc. Y eso va a ser uno entre muchos factores que le van a impedir hacer nada. Yo creo que pudiéramos decir tiene tal o cual sello, bueno o malo, sino que va a ser un revoltijo indescifrable. Eso es lo que yo veo venir por las condiciones internacionales y nacionales. Así que estoy contigo en esta materia de que... Ahora, lo de la aprobación que tú mencionabas al principio, bien, la gente en su ingenuidad y en su gran inteligencia siempre personalizan su esperanza en alguien, en el Salvador, que viene del cielo, el Deus ex machina de las obras griegas de la antigüedad, algo que una persona, un dios, un mesías que llega y mágicamente resuelve las cosas. Por supuesto que no las puede resolver, o sea, no es Abraham Lincoln precisamente, y aunque lo fuera. Él desató fuerzas y hay fuerzas que se desataron por su cuenta también que no las va a poder controlar. Y evidentemente que esa aprobación, que es una apuesta de la esperanza, la gente siempre quiere hacerse esperanza de algo, que las cosas van a salir bien. Como tú dices, se va a desmoronar, a ver, en un mes, 2 meses. La luna de miel, claro. Luna de miel, ni siquiera va a haber luna de miel. No alcanzar. Esto va a ser como un atraque en un cine, en un rotativo, entre dos tipos que no se han visto nunca. Eso rotativo en el centro, dicen. Bueno, y le quiero también incorporar el factor interno político en el Congreso. Los números son los números. Boric va a asumir este viernes 11 de marzo con la siguiente composición. En la Cámara de Diputados, Apruebo Dignidad tiene 37 diputados. La ex Concertación, que no todos forman parte del eje de este gobierno, solamente una parte del Partido Socialista, por ahí unos PPD, tiene 37 diputados. Por el otro lado, tú tienes a Chile Vamos con 53 diputados y Republicanos con 15. Y el Partido de la Gente con 6. Esa es la atomización que tiene hoy Boric en la Cámara de Diputados. Y en el Senado asume solamente con 5 senadores, 18 senadores tiene la ex Concertación, 24 Chile Vamos y un senador tiene Republicano, donde están
100% empatados. Por lo tanto, también el factor político de cómo es que se va a lidiar con este nuevo Congreso termina siendo un factor primordial para poder sacar adelante la agenda que ya te la voy a comentar. Y por último está el factor, y me parece el más relevante, y lo dije al final, de la convención. Este gobierno depende de lo que resulte de la convención constituyente y su nueva constitución. Si a la convención le va mal, si la convención saca una mala constitución que llegara a ser aprobada incluso así, a este gobierno le va a ir mal. Si la constitución es rechazada, a este gobierno le va a ir mal. Por lo tanto, está en una situación imposible, Boric. Lo único que le queda es que salga de ahí la verdadera casa de todos y una buena constitución, que se ve bastante difícil. Y por eso también ahí tiene las dos nuevas también fricciones. Lo están presionando desde la centroizquierda y desde la coalición de Chile Vamos para que se haga cargo del proceso constituyente, cuando ellos han querido mantener, tú sabes, la distancia y la autonomía del proceso. Pero de todas estas fuerzas lo están presionando para que lidere el proceso. Otros elementos del revoltijo que tú acabas de agregar. Yo no sé por dónde eso se resuelve o se configura de algún modo, Nicole. No veo. Un escenario posible sería que Boris va a tener que moderar muchísimo su programa para obtener votaciones en el Congreso y sacar algo adelante, y eso va a significar que va a estar obligado a reprimir políticamente y quizás hasta en las calles a los sectores extremos que van a llevar las cosas al extremo, más de lo que hemos visto, pensando que ahora sí que sí, ya está todo dado para tomarse el poder, para hacer la gran revolución, que ellos considerarán que está hecha a media o un tercio nada más, efectivamente. No veo cómo va a resolver esta cuadratura del círculo Boris, que no es precisamente una lumbrera ni una gran figura, es un niñito. Tú hablabas del ciclo, esto es un triciclo político. Claro, él y toda la gente que lo rodea, voy a exagerar si tú quieres, es un mundo de colegiales con aspiraciones, con reclamos, con grandes miradas, que el medio ambiente, que la igualdad, que las cuestiones de género, pero tú no gobiernas con nada de todas esas cosas. La realidad, en todos los niveles que tú has visto y que yo he visto, que sumados los dos son realmente una situación casi inmanejable para un personaje como Boric, que cuenta además con este Congreso en que por lo menos tiene la mitad de la votación o casi la derecha. Yo te digo honestamente, no veo cómo va a poder gobernar. En el mejor de los casos sería ese escenario que te conté, en el peor vamos a tener una situación de caos que va a tener que resolverse de otra manera. Otra manera, no sé cuál, pero de otra manera. De otra manera, ahora todo depende, tú sabes, de cómo se comporte también Chile Vamos. Si Chile Vamos se comporta como bloque, se da la situación que estamos hablando. Ahora, si Chile Vamos se comporta como se comportó con su propio presidente, entonces acá Boric va a tener votos de sobra, porque cuando se trata de sumarse a lo supuesto políticamente correcto, Chile Vamos ha sido los líderes de la suma de políticas públicas que no comparten. Y todo esto, mientras lo mencionamos, uno dice, bueno, ¿cómo va a sacar adelante sus prioridades que las ha ido repitiendo esta semana algunos de sus ministros? Mira, quiere comenzar con reforma tributaria. Mira el escenario que tú mencionaste, Fernando, de la economía internacional producto de la guerra y además producto de que venimos de una pandemia mundial. Después, reforma de pensiones, donde el fisco se quedó sin plata después de estos 2 años y donde la gente ha estado sacando sus recursos de la AFP, por lo tanto la pensión individual ya es menor a la que era. Sueldo mínimo de 400.000, que me parece que ese proyecto es más factible debido al menor porcentaje de personas que ganan eso, el sueldo mínimo, por lo tanto a lo mejor eso sí es más factible de sacar adelante. Va a tener que lidiar con los estados de excepción, vencen el 22 y el 26 de marzo, y por último, y va a ser la prueba de fuego, se lo pongo como una fecha, el 29 de marzo es algo tan curioso que se celebra en nuestro país, el Día del Joven Combatiente, donde vamos a ver de qué manera Boric se va a coordinar con la seguridad pública y de qué manera, cuál va a ser el sello, ya que le gusta hablar de sello,
de su gobierno en torno a estas situaciones de violencia que se forman en las calles. Mira, fíjate, en una de esas, todo esto es pura ciencia ficción, por supuesto. En una de esas, Boris se va a ver obligado por las circunstancias, porque la realidad es más poderosa que los gustos personales, a tomar medidas que un gobierno de derecha, como el de Piñera, no se atrevía a tomar, que es reprimir fuertemente a los extremistas. Tú eras muy niña, no habías nacido, de hecho, cuando recién llegó al gobierno Salvador Allende, y había un grupito particularmente extremista y agresivo que era el grupo Lautaro, si no me equivoco. Los lautaristas. Eran más extremistas que el MIR y que todos esos movimientos. Y hubo un evento en que fueron perseguidos por la policía y liquidados en unos baleos, en unos techos, en unas casas por Recoleta, creo, algo por el estilo. Y de otras maneras también se reprimió a este grupo que era disfuncional incluso para la izquierda. O sea, en una de esas, un gobierno de izquierda, al cual no lo pueden acusar de facho, supongo, quizás cuando mucho de amarillo, pero parece que el color amarillo se está poniendo de moda ahora en política. Un gobierno de ese tipo capaz que tenga más posibilidades o capacidades para reprimir ya los extremistas que han llegado al sumo del extremismo, que lo que habría hecho un gobierno de derecha al cual automáticamente se le acusa, como se ha hecho con Piñera de una manera ridícula, de asesino. Si Piñera hubiera sido asesino, no estaría Boric, no estaría a punto de entrar en la moneda, ni habría pasado todo lo que pasó, ¿no? Habría reprimido a sangre y fuego la insurrección del año 19, y ahí habrían podido quizás decir asesino. No fue asesino y tenemos lo que tenemos. Sí. Así es que vamos a ver, es difícil definir escenarios en esta situación tan complicada. Es muy difícil, y ¿sabes por qué lo voy a concluir así? Y que me parece que también es positivo para la política de nuestro país. Llevamos muchos años con estos movimientos y con estos partidos del Frente Amplio y con cierto sector de la izquierda progresista hablando y hablando en abstracto sin definiciones. Muchos años en que ciertas frases quedan dando vuelta como las correctas o como lo que hay que hacer, pero al final de cuentas, del punto de vista de las políticas públicas o de definiciones, nada. Ya llegó la hora de las definiciones, ya están en el gobierno, ya no basta con que digan que llaman al diálogo, no basta. Entonces, y eso con una serie de otras situaciones, no solamente con la violencia, con la seguridad pública, sino que también con políticas públicas. Entonces, me parece que en el nuevo ciclo, por lo menos para el grupo que acompaña a Boric, el momento de las definiciones y de hacer la bajada de todos estos años, de estas palabras que sonaban tan bien, va a ser interesante también para su propio electorado ver, bueno, de qué se trataba esto. Bueno, efectivamente, la izquierda en general y la coalición de Boric y Boric, todo este movimiento que fue tomando distintas manifestaciones a lo largo del tiempo, podríamos decir que desencadenaron fuerzas, desencadenaron pasiones, aspiraciones y situaciones que les sirvieron para llegar al poder, pero que no les van a servir para gobernar. Todo lo contrario, van a encontrarse consigo mismos, van a tropezarse consigo mismos, y eso, por eso que he dicho, la oposición de Boris va a ser el mismo, va a ser su propio movimiento, va a ser su propio sector, porque no van a poder convertir esas frases generales que tú mencionabas en respuestas específicas. La realidad los va a presionar por otro lado, los termocéfalos van a estar jodiendo por otro, la economía impone sus propias exigencias, las situaciones mundiales van a caernos encima, y en medio de todo eso, yo no veo que haya aquí, más allá de esa palabrería cantinflera, que es la palabrería de la izquierda de toda la vida, yo no veo que haya ninguna cosa concreta, salvo los proyectos de demolición con los cuales tú, por definición, no construyes nada, porque no va a ser demoliendo la AFP o demoliendo las ISAPRE o demoliendo los derechos de la propiedad privada que tú vas a conseguir salir adelante. Eso simplemente aceleraría el proceso de destrucción y de caos y incentivaría más a otras fuerzas a, ¿cómo llamarlo que no me suene, que no suene mal? A otros factores a intervenir en esta cuestión. Porque resulta que los países tienen un cierto límite de resistencia al caos, llega un momento más allá de cierto punto en que saltan los tapones, y bueno, el gran problema de Boric va a ser que no salten los tapones, pero resulta que él mismo los puso en un estado de
de, de dificultad. Voy a entrar a mi primer bloque porque ya llevamos media hora de programa, fíjate, en un ratito. Rápido. Y les parto recordando, compre oro si usted quiere tener parte o todos sus recursos, que usted verá en una expresión física que usted tiene en sus manos. Usted entra a compreoro.cl y compra oro, compra plata o compra las dos cosas. Yo les he mostrado tantas veces estos lingotes de oro, 10 gramos, 24 quilates, muy valioso. Les he mostrado también este lingote de plata, 1 kilo, muy valioso. Hay otras materializaciones del oro y la plata. Hay monedas, hay lingotes más grandes, lingotes más chicos, toda clase de variantes, siempre oro, siempre plata. Otra cosa nueva, Compre Oro le ofrece la posibilidad de que usted guarde su oro y su plata en una bóveda de ellos que es impenetrable, para que usted esté tranquilo que no está con valores en su casa. Y usted los retira cuando quiera. Compreoro.cl. Continúo con KM Millas. Si usted ha acumulado millas con sus vuelos aéreos, atención Nicole, y no va a volar en mucho tiempo y tiene miedo de que le quiten sus millas a las empresas aéreas, entre a kmmillas.cl y se las van a pagar, se las van a comprar, y no por poca plata, que no crean ustedes. Fuera de eso, usted va a estar ayudando a la pasadita a la Unión de Amigos de los Animales. Cada milla que usted venda, que ellos compren, una pequeña cantidad va a ir a dar a la Unión de Amigos de los Animales. Y usted va a estar ganando dinero, así que win-win por todos lados. Continúo con la Cámara Chileno-Portuguesa de Comercio, que en representación del Estado portugués les ofrece a muchos de ustedes que quieren invertir fuera de Chile una estupenda opción, hacerlo en Portugal, con un montón de beneficios, entre ellos la Golden Visa, que les permite, luego de unos trámites mínimos, una estadía de unos pocos días, residir todo el tiempo que quieran en Portugal con su familia. No es solo para usted, para toda la familia. O sea, usted invierte en Portugal, se puede ir a Portugal, vivir allá, cambiar su vida completamente, tiene todas las posibilidades del mundo en Portugal, en Europa, que se la están dando. Más detalles de este beneficio y de otros para esta inversión, que eso sí tiene un mínimo, 280.000 euros. Huáscatela, como decía alguien. Pero hay gente que tiene esa plata o que puede vender una propiedad. Sí, claro que hay gente que la tiene. Claro que sí, pues hay montones de personas Claro, como nosotros, los pobletes. Bueno, entre, estimado amigo, a goldenvisaportugal.cl y vea más detalles de esta posibilidad de inversión. Y finalmente, el ya tradicional sitio inviertanusa.cl, para que usted invierta en Estados Unidos con todas las facilidades del mundo. Ellos le van a ofrecer miles de franquicias para que usted escoja cientos de propiedades inmobiliarias, que pueden ser casas, departamentos, centros comerciales, terrenos, playas, etcétera. Le van a abrir cuenta corriente en bancos norteamericanos, le van a conseguir créditos hipotecarios, le van a ayudar a constituir empresas en Estados Unidos y, llegado el caso, le van a conseguir la viceresidencia para irse a Estados Unidos. Aquí tiene otra opción interesante para los que están repensando el total de su vida, y no son pocos, ¿eh? Y con eso termino mi primer bloque y volvemos con Nicole. Nicole. Sí, ¿qué te parece? Ahora vámonos con Sebastián Piñera y su legado, ya que el viernes le entrega la banda a... Y acá yo tengo que hacer algunas apreciaciones. ¿Cómo? ¿Dijiste el legado? Bueno. Sí, ahí viene la apreciación. Perfecto tu palabra. Bueno, algunos hablan del peor de la historia. Tú lo comentaste en el programa de ayer por Camila Vallejo. No, no es el peor de la historia. Tampoco sabemos cómo va a continuar la historia. Tampoco es de los mejores, eso es verdad. Bastante mediocre, por otro, yo lo tildaría. Bastante. ¿Y por qué? Saboteado. También saboteado. Se va con un 24% de aprobación, 71% de desaprobación, la más alta desaprobación desde el retorno a la democracia. Y acá es donde entro en conflicto con lo que está intentando este gobierno, el actual gobierno. El ministro Osa, el ministro secretario general de la presidencia, ha estado toda esta semana y desde enero dando a conocer cómo el gobierno fue alcanzando sus logros. Entonces, sacan esta famosa planilla Excel y hablan de que el 60% de los compromisos de este gobierno fueron cumplidos y 36% ya están iniciados. Después habla de que 54% de las iniciativas ejecutivas que ingresaron al Congreso se aprobaron, y empieza a dar una serie de elementos. Ayer el ministro Osa dice que este gobierno va a ser apreciado con el tiempo, que va a ser muy valorado en el proceso. Y acá yo tengo una diferencia. Yo creo que
de la manera que está dejando este gobierno, este tipo de números y estas planillas. Yo sé que acá quizás vamos a pensar distinto, Fernando, pero estas planillas con estos números de aprobación, estas cosas Excel tan de ejecución no viene a cuento. No se lo van a valorar y nadie está escuchando eso. No. Porque la realidad es que este gobierno no supo lidiar con una crisis que le reventó en la cara y que terminó finalmente entregando la Constitución. Entonces me parece que si es por éxito, quizás decir que a lo mejor el principal éxito de este gobierno es haber logrado terminar los 4 años y entregar la banda, porque el presidente Piñera estuvo a muy poco de tener que irse de la moneda. Por lo tanto, me parece que ese finalmente, no sé si llamarlo un logro personal, un logro institucional, es haber podido terminar el gobierno y con eso que se quede. ¿Y qué cosas sacan a relucir con respecto a, que este gobierno tuvo 2 grandes problemas? Uno, la pandemia, y acá sí yo les doy el punto, porque la pandemia no es culpa de nadie. Esto es como haber tenido un gran terremoto, esto es como haber tenido un meteorito, algo inédito en el mundo, y creo que desde el punto de vista de cómo se diseñó la emergencia, de cómo atacarla, más allá de que yo siempre he estado en contra de los encierros, de una serie de limitaciones, pero la manera en que se diseñó junto al ministro Mañalich en su minuto fueron bastante eficaces, fueron innovadores, y se adelantaron al resto del mundo. Entonces yo, con respecto a la pandemia, me parece que ese es uno de sus grandes logros. El 33% de las personas piensa que la vacunación, por ejemplo. Pero donde tengo mi mayor diferencia es cuando se empieza a analizar el 18 de octubre famoso con respecto a la crisis social. Porque dice, nos tocó enfrentar una crisis social. Y acá yo le quiero dar una vuelta. A mí me parece que no es algo externo. Uno podría leer esa crisis social como que Chile venía con muchas demandas, con muchos problemas, que la gente ya estaba ahogada y se levantaron un día 18... Un cuento oficial, que es un cuento de hadas. Y que le explotó en la cara y que ahí se sumó la violencia y que el presidente Piñera optó por la vía democrática, como le gusta decir, y del diálogo y del consenso abriendo la Constitución. Pero también podríamos decir que al presidente Piñera le explotó una crisis con alta violencia, una crisis de distintos grupos, una crisis política y social, no por las demandas ciudadanas, sino que más bien porque habían fuerzas externas y fuerzas internas que aprovecharon el minuto para poder derrocarlo, y que él, en vez de ponerse firme, en vez de utilizar los medios que tenía, en vez de aquello, optó por entregar la Constitución. Entonces, ahí hay 2 maneras de mirarlo, y esa Constitución la entregó con una hoja en blanco y con un sistema electoral desproporcionado, no proporcional, desproporcionado y con sobrerepresentación. Entonces, hay 2 maneras de mirar esta crisis social, como algo que le tocó, algo externo y que tuvo que lidiar con eso, o más bien una crisis también provocada por la lentitud y por la ineficacia y la falta de visión política que tuvo este gobierno. Y a mí me parece que es el gran culpable. Muchos dicen, bueno, y se fue a posicionar ahí a Cúcuta. Yo no sé si el episodio de Cúcuta fue realmente catalizador de la crisis social, de la crisis de violencia en octubre, no me parece, pero sí me parece que en un principio, con la alta votación que obtuvo el presidente Piñera, fue un gobierno que se movió lento y fue un gobierno que no supo leer el contexto en el cual estaba, con un parlamentario, un congreso atomizado, donde estos grandes acuerdos tenían a un gobierno prácticamente paralizado. Entonces, yo separo estas 2 crisis. Uno, la pandemia, que es algo fuera, que él no tiene ninguna responsabilidad, más bien lo hizo muy bien. Y 2, el contexto de octubre, en el cual me parece que lo hizo muy mal. Bueno, tú lo has dicho, es así, efectivamente estoy contigo 100%, lo hemos conversado antes, lo he conversado yo solo, lo hemos conversado aquí en pantalla, lo hemos conversado alrededor de una mesa, efectivamente. Ahora, la manera como Piñera enfrentó la insurrección, porque eso es lo que fue, insisto, que fue una insurrección, una acción planeada, pero al detalle, en todo orden de cosas. La manera como la enfrentó tiene que ver con una debilidad no solo de él y de la gente que lo rodeaba, sino que de toda la clase política, llamémosla de derecha, que a lo largo de años, durante los años de la Concertación, fue siendo arrinconada moralmente, fue siendo culpabilizada de los eventos del gobierno militar, fue haciéndosela sentir en un déficit moral y ético, fue haciéndosela sentir que debía pagar culpas
y, por supuesto, fue en esa misma medida debilitándose, porque cuando llega el momento de los cubos y tú te enfrentas a un grupo organizado que está usando violencia física y en algunos casos violencia letal, como ocurre en la Araucanía, tú tienes que enfrentarlo proporcionalmente a eso, usando los recursos de la fuerza pública que te da la Constitución. Pero para eso tú tienes que tener una cierta firmeza, porque no es fácil. No es fácil ser un Zelensky. Y desde el lado malo no es fácil ser un Putin. Hay que tener estómago para decir, yo tengo los medios y tengo el derecho y tengo la autoridad para ponerle fin a este desborde que va a conducir el país quién sabe a dónde. Se requiere fortaleza moral, se necesita que tú creas en tus principios, creas en ti mismo, creas que tienes la razón y que no te sientas apabullado por el discurso que te han estado repitiendo como un run run durante año tras año tras año, que tú eres un carajo, que fuiste cómplice de crímenes, que tú fuiste un amigo de los torturadores, que tú fuiste un desgraciado. Y la derecha entera en su conjunto, y lo ha manifestado no solo las decisiones que tomó Piñera, sino que lo ha manifestado después en todos estos años, la derecha con su debilidad, con su cobardía, incluso ahora arrancando del país, algunos literalmente, ha sido eso. De forma que podríamos decir, alguien podría decir, un tratadista el día de mañana, que esto, más allá de las debilidades específicas del gobierno que efectivamente están ahí a la vista, esto manifestó el colapso moral, vital, visceral de toda una casta social que gobernaba este país y que abrió las amplias avenidas de la historia a los triciclistas, al nuevo ciclo de niñitos, de colegiales, de guerrilleros, de combatientes, de picante, de picado y de toda esta mazamorra que fue la que constituyó el personal humano, que formó parte de la política estos 2 años y que han llegado al gobierno ahora. Sí, efectivamente. Así es que, claro, yo creo que no hay derecho a hablar de legado, porque incluso la parte buena, y muy buena, que fue el manejo de la pandemia, uno podría decir, bueno, eso no es un legado, eso es simplemente una buena ejecución de una tarea que había que hacer. Un legado es algo que queda por las generaciones para adelante. Y yo no sé si el buen manejo de Piñera, que para manejar y gestionar cosas administrativas es muy bueno, si eso va a quedar instalado en la institucionalidad chilena, porque esa es la razón de ser de los legados, no meramente decir, yo lo hice bien, pero lo lego si los otros van a hacerlo bien siguiendo el modelo. Eso es una herencia, algo que queda. Yo creo que lo de Piñera, el buen manejo de gestión en la pandemia, no va a quedar. Yo espero que sí, que se hayan aprendido algunas cosas en la institución médica. Vamos a ver, tenemos malos antecedentes de la izquierda en cuanto a tomar razón de las buenas medidas administrativas, tenemos malos antecedentes de la izquierda en cuanto a que le interesen esas cosas, que tengan competencia profesional para esas cosas. Ellos tienen competencia para el cantinfleo. Lo vimos en los gobiernos de la Bachelet cuando las situaciones eran bastante más fáciles. ¿Te acuerdas de ese pequeño terremoto en el norte que no terminaron nunca de reconstruir, pero había una mesa o un comité tras otro sesionando para tomar medidas y no se tomaban nunca? Y creo que todavía no terminaron de reconstruir el norte, no terminaron nunca. Yo estoy de acuerdo. Mira, yo creo que lo de la pandemia, por más que lo traten de poner como legado, va a quedar en la historia lo mismo que el rescate de los mineros o lo que fue la reconstrucción del país después del 27F. Exacto. Son situaciones de gestión en la cual lo hace excelente. Y la pandemia es parte de eso. Pero fuera de aquello, es verdad, te quiero sumar el tema del colapso moral. A mí me parece que por ahí va la mano, porque es verdad que este gobierno de Sebastián Piñera tuvo que lidiar con una oposición, no que les negara todo. Hay muchas oposiciones que niegan y que rechazan proyectos. A mí me parece que el detalle de esta oposición comparada con otras, con el primer gobierno de Sebastián Piñera o bien con otra época de la Concertación, es que jugó fuera de las reglas democráticas. Es una oposición que se saltó las reglas y cuando ya se saltan las reglas, no respeta la urgencia del Ejecutivo o aprueba proyectos que no le corresponden por Constitución. Entonces, ¿de qué manera tú puedes lidiar con alguien que no juega? Es como jugar fútbol con alguien que no está jugando la regla de fútbol y te empieza a pegar puñete. Bueno, no puedes jugar fútbol. Y acá tuvo una oposición que se saltó la regla, a la cual la derecha se empezó a dividir y se empezó a desmembrar y tuvo una coalición que nunca más lo apoyó. Y esa es la realidad, en realidad también para sumarle a Sebastián Piñera con respecto a las dificultades que tuvo en este segundo tiempo de su gobierno. Claro, no tuvo oposición, tuvo un bando revolucionario.
los revolucionarios por definición no están interesados en seguir las reglas, sino que en cambiarlas. Para ellos las instituciones existentes era precisamente lo que había que echar abajo. Eso es la razón de ser de una revolución, cambiar las instituciones. Tú no puedes cambiar las instituciones jugando con las instituciones. O sea, no tiene sentido. Y se comportaron así desde el primer día del gobierno de Sebastián Piñera. Y bueno, voy ahora a un bloque, estimados amigos, estimada Nicole, dame un par de minutos. Recordarles a los que están buscando administradores para administrar condominios o edificios, la existencia de basedeadministradores.cl, que es una iniciativa de Edifito. En la base de administradores.cl ustedes se van a encontrar con eso, con una base de administradores. O sea, cientos de personas que están trabajando en la administración con todos los detalles, sus currículums, sus competencias, sus resultados, para que usted tenga posibilidad de escoger bien la persona que se va a hacer cargo de su edificio, de su casa, su condominio, y que por lo tanto las cosas van a andar bien. Basedeadministradores.cl, los detalles los encuentra ahí en la página, un instrumento más muy útil para esta gestión que es administrar edificios o condominios. Continúo con autowolf.cl, ya sabe, el lugar que está todo el mundo usando ahora para reparar, para amononar su auto. Por ejemplo, si usted lo quiere vender, lo tiene que vender en las mejores condiciones o no le van a dar un puto peso. Para eso tiene que estar bien pintado, desabollado. ¿Y quién lo hace mejor que AutoWolf? Nadie. Lo hacen en su casa, delante suyo y en un día. ¿Qué tal? ¿Quién hace eso? Y si lo hacen delante suyo es porque lo hacen tan bien que usted puede estar mirando lo que hacen y no hay ningún problema. Y de hecho incluso le dan un año de garantía. Si usted lleva a un taller el auto, va a estar una semana o 2 o 3 fuera de sus manos y no sabe lo que están haciendo. Autowolf.cl en un día. Y continúo con el buffet de abogados de Salinas y Ojeda, que usted lo encuentra en salinasyojeda.cl, que se especializan en temas civiles que son la mayoría de los temas que arrastran a una persona a una corte, y como en todo asunto que se dirime en una corte hay que tener la mejor asesoría porque los resultados pueden ser muy negativos. De manera tal que si usted tiene un conflicto que viene en camino, que se está iniciando y quiere tener la mejor asesoría jurídica, salinasyojeda.cl. Y terminando este bloque, patriciastocker.com. Si usted tiene inició hace un tiempo un emprendimiento que le está dando buenos resultados, y entre paréntesis, Nicole, he conocido un montón de gente que eran una cosa y ahora están haciendo otras, que se han reciclado, reinventado, qué sé yo, por la necesidad, y de repente les está yendo muy bien, están contentos, pero no han registrado su marca. Y eso es muy peligroso porque en cualquier momento aparece el fresco de siempre a reclamarles, a amenazarlos con procesos, a pedirles plata porque ellos registraron la marca que usted está usando, usted se le olvidó hacerlo, no le dio importancia. patriciastocker.com, amigos, registra marca en Chile y en el extranjero, las renueva, las conserva, las protege. Volvemos con Nicole. Oye, quiero tratar un tema en particular sobre la guerra de Rusia y Ucrania. Adelante. Y después nos vamos a lo general de las novedades. Yo sé que has hablado de Ucrania todos los días. Mira, me parece súper relevante los movimientos que están ocurriendo de Estados Unidos con Venezuela. Hay que recordar que Venezuela es el principal socio y el principal aliado que tiene Rusia en Latinoamérica, y eso es prácticamente al lado de Estados Unidos. Cuando comenzaron los movimientos militares, si ustedes bien lo recuerdan, y empezaron las amenazas verbales, una de las primeras amenazas que lanzó Putin fue decir que iba a enviar arsenal militar, que ya lo envió, y lo viene enviando hace años, pero que iba a enviar mucho más arsenal militar a Venezuela, y que iba a poner misiles en Venezuela, y empezó a... Y eso no es una probabilidad tan baja debido a que Chávez comenzó, pero Maduro profundizó la relación que tiene con Rusia y es uno de sus principales socios económicos. Rusia ha estado manteniendo además económicamente la economía venezolana. Entonces, no es menor que tengan a Maduro y a Putin como aliados. Entonces,
¿Qué pasó ayer cuando se decidió de una manera bastante unánime el embargo al petróleo y al gas ruso? Que Europa lo va a hacer escalonadamente, Inglaterra también, Estados Unidos no es tanto lo que importa o depende del petróleo ruso, un 8% de sus importaciones, que es muy poquito, dijo Biden, pero como una medida sí le va a afectar. Entonces muchos decían, mire, lo que va a pasar acá, algunos analistas latinoamericanos decían, lo interesante va a ser el colapso a lo mejor el colapso de Maduro, porque con las sanciones económicas a Rusia, Maduro se queda prácticamente solo. Entonces varios proyectores decían, a lo mejor este es el momento de debilidad, o va a empezar a profundizarse un momento de debilidad con Maduro y es el momento para negociar. ¿Cómo venía la mano? No se sabía. ¿Qué ocurrió el domingo? Después de 3 años de tener congeladas las relaciones diplomáticas con Venezuela y después de 3 años del embargo que le tiene Estados Unidos al petróleo venezolano, el domingo Biden mandó una comitiva de altos funcionarios a conversar con Maduro. ¿Qué resultó de esa conversación? Fue la liberación de 2 ejecutivos, son 5, todavía falta que liberen a más, de 2 ejecutivos norteamericanos que trabajan en Citgo, que es la filial petrolera venezolana con filial en Houston, en Estados Unidos. Ya los liberó. Maduro sacó algunas declaraciones diciendo que no se trata de apoyar a Putin y que está abierto a las negociaciones con la oposición, negociaciones que estaban totalmente cortadas y que ya comenzaron a reanudarse en México. Ahora, ¿qué pasó? Poco se sabe de los alcances de la conversación con Maduro. Algunas de las informaciones que salió desde la Casa Blanca es que se le iba a permitir exportar cierta cuota de petróleo. Para que ustedes hagan una idea, Venezuela tiene una de las grandes reservas de petróleo, pero es el 6º productor de petróleo porque se comieron las empresas. Por lo tanto, una cosa es tener en la materia prima y otra cosa es producirla. No va a suplir el petróleo ruso, pero sí ayudaría en parte a que pudiera empezar a exportar. Pero resulta que le vino la oposición por primera vez en este conflicto con Ucrania y Putin. Se levantaron los republicanos a decirle a Biden, a ver, quiero entender esto. Usted está cambiando un dictador por otro, es decir, tiene un embargo ahora a Rusia, está peleando contra Rusia, pero resulta que ahora le abre la puerta al dictador latinoamericano que ha causado una de las grandes crisis humanitarias en Latinoamérica. Entonces también tildan a Biden de traidor. No puede estar cambiando un dictador por otro. Y por otro lado, algunos dicen, bueno, ¿qué está ofreciendo Maduro con respecto a elecciones, democracia, etcétera, a cambio de empezar a exportar petróleo? Y claro, lo mismo que tú dices, Fernando, al final va a quedar en nada, va a quedar sin ningún cambio real político, con Venezuela aumentando las cuotas de exportación de petróleo. Ahora, eso es una noticia, perdone que hable de mi profesión, es una noticia en desarrollo, pero es interesante ir siguiéndola porque a lo mejor acá se comienza un camino distinto con respecto a Maduro, la oposición y la posición de Estados Unidos con respecto a Venezuela. Bueno, Biden ha manifestado claramente ya que no es un genio deslumbrante, ¿no? Ha metido las patas una y otra vez. Yo creo que es un hombre con serios problemas cognitivos. Lo que hizo con Maduro, o sea, tirarle un salvavidas a Maduro, un personaje no tan criminal quizás como Putin, pero más ridículo, un típico dictador de opereta latinoamericana, que ha sacado más gente de su país de lo que ha sacado Putin de Ucrania. Yo no sé por qué no incentivó más a los países petroleros árabes. Yo no sé por qué no reactivó una de las primeras cosas que desactivó cuando entró al poder Biden, que era un oleoducto en Alaska. ¿Por qué no toma en serio sus propios proyectos faraónicos de reemplazar el petróleo con otras energías? Ha sido gran parte del discurso demócrata y del discurso cuando él era candidato, y hasta el día de hoy sigue siéndolo. De pronto se olvidó de eso. Los gringos son voraces con el petróleo, en sus vehículos con motores gigantes, cualquier cosa con tal de tener benzina para sus autos, y eso significa para los políticos que no suba mucho el precio, porque entonces pierden votación. Y ahí todos los grandes discursos y las miradas al cielo, a lo Greta Thunberg del medio ambiente, se convierten en sal y agua nomás.
y además tirándole un salvavidas a Maduro. O sea, Biden realmente es catastrófico. Que un país como Estados Unidos tenga de presidente a Biden, catastrófico. Y Claro, sumándome a lo que, sí, sumándome a lo que tú dices de la guerra. La novedad este día es que el enviar aviones de combate polacos a Ucrania, que parecía que estaba por concretarse, parece que en último minuto algo pasó, les entró el miedo de que los rusos pudieran otra vez duplicar o cuadruplicar la apuesta y ya llevar las cosas a un extremo, y no va a hacerse. No van a haber aviones polacos enviados por Estados Unidos, lo cual abre otra puerta peligrosa, porque los polacos, un pueblo al cual yo le tengo gran admiración y cariño, pero le conozco muy bien la historia, es un pueblo donde de repente priman las emociones y la cosa romántica, y en una de esas deciden ellos por su cuenta llevar esos aviones con sus pilotos a ayudar a los camaradas de Ucrania. Yo no sé qué puede pasar, pero poco a poco el mundo se está acercando a un conflicto mayor, donde los rusos solamente tienen un as bajo la manga, o sea que no está bajo la manga, está a la vista, que es el armamento nuclear, porque desde el punto de vista convencional, si solamente se tuvieran armamento convencional, yo estaría lo más tranquilo. Los rusos no tienen ni una capacidad para vencer a Europa, o sea, no han podido ni siquiera vencer a Ucrania, mucho menos a Europa, que es 100 veces más potente que Ucrania sola, pero tienen el armamento nuclear, como el tipo este que jode y nosotros no lo queremos, digamos, aceptar, pero tiene una granada en la mano y entonces tenemos miedo y tenemos que aceptar algunas cosas de él porque tiene la granada que la puede hacer estallar en nuestra cara. Eso es la novedad, estimados amigos, y los pero detalles ustedes los pueden ver, no sé si en la prensa chilena, pero en la prensa internacional, las nuevas crímenes que ha cometido Putin, que ayer bombardeó un hospital de niños. ¿Podéis creerlo? Es increíble lo que está haciendo ese hombre. Está realmente corriendo la amok Putin ya. Está literalmente desquiciado y arrastrando a Rusia a la miseria. Está arrastrando a Rusia al pasado. Alguien me decía que, bueno, no, en relación a Chile en realidad. Alguien me dijo por ahí que este viernes tenemos que atrasar los relojes 30 años. Bueno, Putin está atrasando los relojes de Rusia 30 años. Claro, pero del punto de vista diplomático, tú sabes que siempre las negociaciones parten con posiciones maximalistas. Mañana, o sea, el jueves se juntan en Turquía y tú sabes que ya hay un cambio importante después de 3 rondas de negociaciones. Por ejemplo, Zelensky ya dijo que ingresar a la OTAN no era una prioridad, lo dijo abiertamente, y la vocera de Relaciones Exteriores, de la portavoz de Rusia, públicamente dijo que en realidad lo que busca Rusia es la neutralidad de Ucrania. Son palabras que antes no habían utilizado, y algunos dicen, mira, mientras se está intensificando los ataques, también por el lado de la diplomacia, las posiciones van a lograr quizás encontrar algo, no en el corto plazo. Pero tú en el programa de ayer, Fernando, hablabas sobre esta guerra vieja, tan anticuada, hablabas de los motivos de Putin. Y yo te voy a dar el lado que me parece que es la parte quizás moderna y novedosa de esta guerra, que tiene que ver con la hiperconectividad y la manera en que afecta el transcurso de la guerra. Porque efectivamente desde el punto de vista militar, y tú lo has analizado súper bien, yo sé que tú sabes de eso, con respecto a las armas, los tanques, la manera en que incluso se posicionan a veces los ejércitos, son ejércitos del siglo quizás XX, XIX, y no hay mucha novedad, aparte de algunos avances en las armas, algunas precisiones, digamos. Pero la hiperconectividad con la cual se encontró Putin me parece que es la novedad, porque uno puede tener un diseño de campo, uno puede tener una estrategia militar para poder invadir un territorio, pero con la hiperconexión no se puede calcular ni prever hacia dónde se va a expandir y hacia dónde va a llegar la presión que pueden ejercer los movimientos, las personas sobre los gobiernos y las decisiones que toman esos gobiernos sobre esas presiones. Por ejemplo, el caso de Finlandia, Suecia y Suiza, que siempre han sido neutrales en estos conflictos, y ellos se declararon como los países neutrales en general. Decían, bueno, la novedad es que dejaron de ser neutrales, sí,
Pero el punto tiene que ver con cómo la población empezó a presionar a estos gobiernos para que tomaran esa decisión de una manera tan rápida. Bueno, Todo hoy se sucede de una manera rápida. Todo hoy se convierte en una causa, en una avalancha, donde los gobiernos tienen que ir tomando decisiones sobre esta causa y sobre esta avalancha encima, porque si no se les produce también no un desgobierno, pero se les produce una amenaza interna a su propia gobernabilidad. bueno, Y entonces, esta es la novedad de este conflicto. bueno, eso es lo que he dicho ayer y lo he dicho en otros momentos, que esta guerra es anacrónica, no solo por los objetivos de Putin, que es como recrear la Unión Soviética o crear un imperio, una gran Rusia, sino que, como lo mencioné ayer, concretamente que las personas del mundo de hoy, de Rusia, de todas partes, están en una situación completamente distinta en términos de los modos, de los niveles de vida, y desde luego está relacionado el tema de la conectividad, como llamas tú. También mencioné eso de otra manera, cuando dije hace unos 4, 5, 6 programas atrás, que las guerras, en cierto sentido, esto quizás a algunos les pareció un chiste, requerían cierta confidencialidad, cierta lejanía del público de lo que está pasando. En la Segunda Guerra Mundial la gente se enteraba por noticias de la radio, de los diarios, que por supuesto estaban absolutamente filtradas por el gobierno, y con semanas de demora llegaban algunos reels, películas que también estaban absolutamente editadas. Así que era un conocimiento bastante indirecto. Después, durante la guerra de Vietnam, tú te acordarás que la televisión empezó a tener una importancia preponderante y fue uno de los motivos por los cuales se empezó a generar un movimiento anti-guerra de Vietnam en Estados Unidos, porque veían todas las tardes en sus televisores escenas de la guerra. Y ahora es mucho peor, porque no solamente tenemos la televisión, sino que tenemos todos estos medios de comunicación, que teóricamente podríamos comunicarnos con WhatsApp con gente que está en Ucrania, con soldados rusos, qué sé yo. Entonces, eso forma parte de esta nueva modo de vida que hace que la guerra, que es un negocio muy sucio y que requiere cierto secretismo, por así decirlo, ya se convierta por ese lado también en un anacronismo. No sé si has visto la noticia de que hay un montón de rusos que se están yendo, aprovechando que son países fronterizos a Finlandia, porque sienten que Rusia está retrocediendo a la era soviética y no tienen interés en vivir en esas condiciones. Gente que tiene medios para arrancar, por supuesto, tienen auto, viven más o menos cerca de la frontera y se están yendo y se consideran a sí mismos refugiados, fíjate. Bueno, esas son situaciones que antes no se habrían producido, en absoluto. Claro, ahora, me parece que el tema de los refugiados es el próximo gran tema para Europa. Ah. Sí, el consenso y esta unión que ha tenido Europa con respecto a cómo afrontar la guerra en Ucrania va a continuar. ¿Por qué? Porque tú sabes que ya salieron 2 millones de ucranianos. En los peores momentos de la guerra en Siria, para poder, se le calculó que salieron 2 millones de personas de Siria en 3 meses. Acá salieron 2 millones de personas de Ucrania en ¿cuánto? 12 días, 14 días. Entonces, ya no existen las guerras sin estos refugiados y sin estos inmigrantes, porque las personas se sienten con el derecho a salir y establecerse en otro país, porque así lo ha planteado el derecho internacional. El punto es que se proyecta que en pocos días se podría llegar a 4 millones de personas. Entonces, ahí sí le va a explotar también en la cara este conflicto y va a ser otro tema de conflicto para los países europeos. Están así que en Estados Unidos los demócratas están diciendo, bueno, si nosotros estamos en este conflicto y tanto hablamos de acoger a las personas, bueno, que Estados Unidos empiece a acoger ucranianos. Y se produjo un problema interno ahora también entre republicanos y demócratas con respecto a los refugiados de Ucrania y posiblemente también rusos. Bueno, es como que la guerra se está convirtiéndose en sí mismo, el procedimiento de la guerra se está convirtiendo en una actividad obsoleta, como lo fue alguna vez, se convirtió en obsoleto ir al circo romano a ver a los gladiadores destriparse unos a otros. Ya no, la gente por millones de razones, los rusos mismos que van a perder su situación económica, la integración económica que es mucho más grande de lo que jamás ha sido, los niveles de vida superiores y más sofisticados, la gente en todas partes que por lo tanto tienen cosas que proteger y cuidar, la disminución de los jóvenes que quisieran que no les importa ser reclutados, ir a la guerra, cuando esos jóvenes quieren estudiar, quieren vivir cómodamente, quieren disfrutar las cosas que ahora tienen. Todo se hace contrario a la idea de cometer lo que hizo Putin. Por eso que yo dije, esto es una guerra anacrónica, y anacrónica por todos lados.
por el lado de las comunicaciones, por el lado del nivel mental de la gente. La humanidad ha crecido en cierto sentido, así como ha crecido nuestro trato con los animales, por ejemplo. También en un momento en el pasado, a nadie se le arrugaba o sea, a nadie pestañeaba si se veían espectáculos de crueldad enorme, cotidiano con los animales. Ahora eso ha cambiado. Y ahora también en respecto a las conductas entre unos y otros, está el tema de los derechos humanos. Entonces, la guerra empieza a parecer ya un objeto de museo. Déjame ahora, permíteme, Nicole, por favor, hazme el servicio de dejarme mencionar otro bloque. Ahora con la Oclub. Acuérdense, esta es una empresa chilena que produce 2 detergentes, uno para la loza, otro para la ropa, pero los 2 son excelentes, los 2 vienen de la misma parte, los 2 son biodegradables, los 2 son hipoalergénicos, los 2 vienen en envases reciclables, se reciclan, y cuando la empresa va a su casa, porque va a su casa a retirarle y a dejarle nuevos productos, usted les puede entregar todos los plásticos que tiene, aunque no tengan que ver con el detergente, porque ellos los reciclan. O sea que por todos lados, puras ventajas para usted y para el medio ambiente. Continúo con Entrena Inglés, una academia que entrega clases de inglés dadas por profesionales, profesores de inglés y online, lo cual la hace mucho más efectiva. Entrenainglés.com. Cualquier pregunta que usted tenga, que usted no encuentre la respuesta en la página, raro, pero podría ocurrir, mande un mail a coordinación@entrenainglés.com. Este es el momento de aprender idiomas. Muchos idiomas, ojalá unos 10 idiomas es lo mínimo que yo aconsejo. Estoy hablando en serio. Y finalmente, para terminar este bloque, Advanced Security, una empresa de monitoreo con todos los instrumentos y los medios que son conocidos, estándares, cámaras, etcétera, todo el día, conexión con la policía, y además un par de cositas más que hacen de Advanced Security una empresa de seguridad realmente espectacular. Funciona en todo Chile. Contáctese con ellos, asegure su local comercial, asegure su empresa, que no lo desvalijen, amigo. Y voy a irme con el último bloque también al tiro para dejar después a Nicole tranquila. Hey, si usted necesita plata para esos negocios que le mencioné antes al principio del programa, no tiene liquidez, pero tiene una propiedad que podría vender, Hey es el corredor de propiedades, de venta de propiedades, de inmuebles en general, más rápido de Chile. Probado, recontra comprobado y chequeado. Ángel Hey, ahí están las direcciones. No olvide, amigos, que en unos días más, en abril, en espacioajedrez.com, empiezan los cursos de ajedrez, varios cursos para distintos niveles. Si usted está un principiante, va a encontrar un curso. Si usted se considera un jugador experimentado, va a encontrar un curso para usted. Si usted se considera incluso un nivel casi de nivel de experto, también va a encontrar un curso para usted. Espacioajedrez.com, y no olviden mi Climo, la mejor climatización, que es la que estoy disfrutando yo aquí en mi pieza donde hago el programa. La mejor climatización, silenciosa, filtra el aire, gasta un poquito de electricidad, muy poquito, no hay malos olores, no hay peligro, todo perfecto, amigos, controlado, incluso fuera del país con un control remoto, todo. Y si usted es cliente del Banco Chile o del Santander, puede comprar entre 3 y 24 cuotas sin interés. Recuerde que esta empresa ha ganado 2 premios internacionales, tanto por la calidad de los dispositivos que instala como por el servicio y mantención, cosa que otras empresas no hacen. Por eso que es Mi Climo que ha ganado 2 premios, no otras. miclimo.com. Nicole, adelante. Solo para terminar el tema de Rusia, en esta guerra anacrónica donde tiene tantos elementos aquí se pudieran analizar. Mira, me parece que de las situaciones relevantes con respecto a esto es cómo esta situación, esta invasión de Putin terminó siendo una causa que congregó a prácticamente el 90% del mundo occidental. La rearticulación de Occidente como bloque me parece que es un efecto indeseado de Putin y es una de las novedades también que produjo la invasión, la defensa de la democracia y de los sistemas liberales. Se llevaba mucho tiempo con algunos gobiernos, autocracias, con dictadores, donde Occidente simplemente miraba y la gente decía, los analistas, el periodismo que se preocupa de esos temas, diciendo, bueno, ¿y Occidente va a seguir mirando y no va a hacer nada? Bueno, no sé si esto va a cambiar del todo en el sentido de que cualquier dictador o cualquier sistema totalitario o autocracia va a tener o va a convocar
esta respuesta de Occidente, pero sí hay una rearticulación de Occidente como bloque que no se había visto en décadas, ni siquiera en años, en décadas. Y lo otro es ver cómo Putin hizo retroceder su propia figura y Rusia a la vez, arrastra a Rusia, hizo retroceder porque él había logrado sentarse en la mesa con los líderes occidentales, negociar contratos de gas y petróleo como uno más. A Occidente le costó confiar en Putin, lo quisieron ver de una manera que no era. Después de la invasión a Ucrania, independiente de cómo termine, Putin ya no va a poder volver a ser el mismo, ya no va a poder sentarse a negociar con Alemania de la manera en que se sentaba a negociar. Retrocedió lo que no había avanzado desde la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, me parece que si bien puede ganar la guerra militarmente hablando, desde todos los otros aspectos, Putin es muy difícil que salga con muchas más ganancias, quizás con un pedazo de territorio. No puede ganar la guerra. Tú no puedes ganar la guerra simplemente ocupando una ciudad si sigue habiendo resistencia. Así como pasó con la guerra de Vietnam. Los norteamericanos ocuparon ciudades, mataron muchos vietnamitas, mataron muchos guerrilleros, pero no ganaron la guerra. Mientras haya resistencia, no ganaron la guerra. Putin se metió a invadir un avispero. Se metió en un avispero. Y su país, incluso aunque ganaran la guerra, como dices tú, ya, ok, ya. En el fondo la perdieron, porque su país va a haber retrocedido 40 años. Va a ser un país paria, un país como de leprosos. Mira, todos los días leo nuevas empresas que se retiran, que están cerrando sus inversiones, que están cerrando sus actividades. Algunos tenían locales comerciales, otros tenían fábricas, Ford, por ejemplo. Otros enviaban artículos de alta tecnología. Todo eso se está cerrando. Ya no sé, no he contado, pero todos los días aparecen nuevas empresas que se van, no les van a comprar el petróleo, no les van a comprar el gas, o les van a comprar mucho menos. O sea, si eso se llama ganar la guerra, yo no sé qué es lo que es perderla entonces, porque francamente Putin se dio su gustito, que quizás había estado, como dije la otra vez, y que discutimos sobre esto, que había estado esperando, madurando, esperando su momento, y cuando llegó el momento simplemente lo desbordó a él mismo, su pasión, su rencor, su deseo de restablecer el derrumbe de la Unión Soviética, y que para él fue la tragedia más grande del siglo XX. Lo arrastró su emoción, lo arrastró esa cosa que tenía controlada y que le permitía engañar a todo el mundo, no a todo el mundo, pero a muchos. Y yo creo que Putin simplemente arruinó a Rusia y puede llevarla a la aniquilación, porque si esto llegara a una guerra nuclear, Rusia es aniquilada. No Estados Unidos ni Europa, sufrirían muchos daños, pero los aniquilados serían los rusos, de todas maneras. Y cualquiera que sea el precio que pagara Occidente, Rusia sería aniquilada. Entonces, yo espero que antes de que se llegue a ese extremo, alguien en los altos círculos rusos lo jubile, como se hizo con Khrushchev con un año de atraso, pero en este caso ojalá con un mes de atraso nomás, porque es un hombre peligroso. Ahora es bien difícil que lo jubilen. Yo aquí he recordado varios programas, el caso Hitler, que hasta el último día en el búnker, cuando ya no controlaba más que el búnker, no controlaba ni siquiera Berlín, seguía manduqueando, porque estos regímenes tienen características que los hacen muy difíciles de romper. Pero puede ser. Vamos a ver qué pasa. Esto, como tú dices, es una noticia en marcha. Una noticia en marcha. Sí, oye, y lo otro que ha impresionado en esta noticia en marcha es la colaboración de las empresas. Tú hablas de las empresas que se van de Rusia y que no siguen comercializando, Coca-Cola, también hay una serie de cosas. Pero es también una novedad, por lo menos leerlo, la colaboración de empresas privadas con los gobiernos. Por ejemplo, Elon Musk, tú sabes que tiene la empresa satelital SpaceX y puso a disposición del gobierno norteamericano y de algunos gobiernos europeos algunos satélites que no estaban abiertos y le puso a disposición de sus gobiernos, así como puso a disposición de Ucrania una serie de satélites que ha ayudado a los propios ucranianos con sus celulares mandar referencias georreferenciales. Entonces, solamente nombré a Elon Musk, pero también está el caso de Microsoft, que en acuerdo con el Pentágono estuvo durante toda la primera semana evitando que se le metieran hackers rusos. Entonces,
la colaboración de estas empresas, el poder que tienen estas empresas son tremendos, ¿ah? Yo creo que ese es un tema para otro programa, pero la colaboración de estas grandes empresas con los gobiernos en esta guerra también me parece que una de las novedades, no como proveedores del Estado, sino que más bien participando en las decisiones y participando en la estrategia. Bueno, está claro, y espero que los chinos saquen lección, que Occidente es mucho más poderoso que cualquier régimen autoritario, mucho más poderoso que China, mucho más poderoso que Rusia. Cuenta con eso que tú mencionas, una enorme cantidad de reservas de talento, de tecnologías muy superiores, y cuentan con, bueno, cuentan con todo eso y cuentan con esta resistencia de la gente a ser enviados por la máquina del tiempo al pasado, y por lo tanto lo de Putin fue un error monumental, monumental. Y vamos a ver cómo termina el error para los rusos y para el resto del mundo y para Ucrania, que lamentablemente está pagando el pato la boa en este momento de una manera terrible e indescriptible. Y ahora estamos llegando al final del programa, estamos más o menos bien, nos pasamos un poco la hora, pero en fin. Yo les quiero recordar a todos ustedes, estimados amigos, que Nicole va a estar con nosotros 2 veces a la semana a partir de la próxima semana, salvo que Putin nos invada a nosotros también, nunca se sabe, o invada a mí por lo menos. En una de esas es él que me está invadiendo los computadores. Y eso sería todo, estimados amigos. Gracias, Nicole, nos estamos viendo el próximo martes, estamos en el aire, ¿no? Sí, pues. Así es. Vale. Nos vemos. Chao.